Ok, me gustaría que me platiques un poco acerca de este grupo. Ok, bueno, pues más o menos en 2018 yo fui diagnosticada con el virus y a partir de vivir con el virus pues empecé a tener una serie de, digamos que emociones y experiencias personales que me hicieron como reflexionar mucho en pues cómo lo vivimos las mujeres, en qué tanto tenemos el acceso a la salud sexual, ¿no? También reconocer mucho mis privilegios en el sentido de poder atenderme, poder tener como un tratamiento médico, poder tener pues el apoyo de mis familiares, pero me puse a pensar en, bueno, ¿qué tantas mujeres están teniendo como esta disponibilidad o esta accesibilidad, ¿no? También algo como muy importante para mí es todo lo que sentí a nivel emocional, o sea, hablando de ansiedad, hablando de tristeza, hablando de pensamientos intrusivos, ¿no? Entonces, no sé, toda esta vivencia me hizo pensar en cómo lo viven otras mujeres y me hizo realmente sentir que para mí era muy necesario compartirlo con otras, ¿no? Para mí era muy necesario saber que yo no era la única que estaba viviendo esto y para mí era muy necesario que otras mujeres supieran que ellas tampoco lo estaban viviendo solas, ¿no? Entonces es cuando ahí vino como esta idea de, bueno, si tengo la oportunidad y también el privilegio de estar como trabajando desde la psicología, tengo la oportunidad de estar en la maestría y de hacer un trabajo de tesis, ¿por qué no crear un grupo, ¿no? Donde pueda compartirme con otras mujeres y podamos crear como un espacio para nosotras. Claro, entonces me comentas que tú tuviste una experiencia previa y eso fue como que el motivante, ¿no? Uh-huh. Y te pusiste a pensar, pues sí, muchas personas pasan por este problema realmente, pero qué difícil a veces es expresarlo, ¿no? Entonces, ¿hubo retos para armar el grupo? ¿A qué te enfrentaste? ¿Hubo barreras? Ok, algo que también quería agregar es que no solamente fue como mi experiencia, sino que a partir de mi experiencia me empecé a dar cuenta de la experiencia de otras personas cercanas a mí, como por ejemplo amigas o incluso personas como de mi círculo, ¿no? Que nunca habían hablado de que tenían BPH o de que pasaron por eso hasta que yo lo hablé con ellas, ¿no? Y esas personas pues estaban pasando por diferentes retos o dificultades y yo dije, wow, qué importante es hablarlo, porque si yo no lo hubiese hablado, si yo no hubiese dicho lo que sentía, nunca me iba a enterar que esta persona que llamo amiga, por ejemplo, también estaba viviendo lo mismo, ¿no? Y ella nunca me lo iba a decir a mí. Ya, quería agregar eso. Sí, claro. Y de lo de los retos, pues yo siento que me agarré de muchas oportunidades que tuve, ¿no? O sea, en el sentido de, si tengo la maestría, lo voy a ver como que eso sea mi proyecto de tesis. Si tengo el apoyo de mi directora de tesis, ya sabes, como que la verdad es que sí busqué la oportunidad para hacerlo. Sí me tuve que mover mucho, pero pues considero que también esa es parte de mi personalidad, ¿no? Sí me tuve que mover en el sentido de contactar ginecólogos y ginecólogas, de hacer como un flyer, de pasarlo por redes sociales, como de pasárselo directamente a ginecólogos, de llevarlo con mi ginecólogo para que me ayude a contactar chicas y eso, pero siento que me fue bastante bien, ¿no? Ahora, quería como mencionar 2 retos cuando ya iniciamos el grupo. El primero considero que fue que, bueno, yo lo trabajé desde la terapia colaborativa porque yo quería que sea algo que se construya entre todos, ¿no? No quería que yo sea como la persona experta que venga a decir cómo lo tienen que vivir o el día de hoy, la sesión 1 vamos a ver tal cosa, la sesión 2 vamos a ver tal cosa. No quería que sea algo planeado, sino algo que todas lo construyamos porque era importante la voz y la experiencia de cada una de nosotras. Entonces, en el primer momento, la primera sesión, como que sí las chicas se sintieron un poco perdidas, o sea, en el sentido de, oye, pero ¿cómo está la estructura, no? Entonces, siento que fue un poquito, no difícil, pero sí fue un reto, como el explicar que esto sería algo que construyéramos nosotras durante todo el proceso, ¿no? Pero la verdad es que siento que todo se dio mediante el diálogo e incluso durante todas las sesiones, muchas de las cosas que hicimos fueron propuestas de ellas. Por ejemplo, atendiendo a este reto en específico, una de ellas dijo, bueno, no vamos a tener como cada sesión, pero sí al final de cada una vamos a dejar 10 minutos para hablar de qué nos gustaría hablar en la siguiente vez, ¿no? Y siempre abiertas de que la siguiente vez podíamos hablar de eso o podía surgir otra cosa más importante en ese momento, ¿no? O también surgió como la idea de abrir un OneDrive donde pusiéramos como nuestras preguntas y en dado caso de que no tuviéramos algún tema para hablar, podíamos ir a ese OneDrive y ver, bueno, cuáles fueron las dudas o preguntas que tuvieron en esa semana para abrir el diálogo, ¿no? Eso sería como uno de los retos, pero siento que todo se solucionó mediante el diálogo y la colaboración. De acuerdo.